vamos a ver ahora el impuesto que pasa con el equilibrio, en este caso el equilibrio parcial, con un impuesto en el precio de uno de los bienes. Vamos a suponer que el impuesto está sobre el precio del bien 1, donde T minúscula representa al precio, ¿sí? En este caso vamos a decir que si se aplica un impuesto, nada más apaguen la luz un momentito porque nos estorba la luz. Si se aplica un impuesto sobre el precio de uno de los bienes, ¿sí? Vamos a ver que al aplicarlo sobre el precio del bien 1, vamos a tener una situación muy similar a la llamada ecuación de Shlodsky cuando aumenta el precio de este bien. Es decir, vamos a tener el efecto sustitución y vamos a tener el efecto renta. ¿Esto qué está implicando? Que al aumentar el precio del bien 1 debido al incremento del impuesto, entonces lo que va a ocurrir es que va a disminuir la cantidad del bien 1, del bien x1 sub 1 al bien x1 superíndice 2, ¿sí? Aquí vamos a ver que tenemos el impuesto, nuestra restricción presupuestaria antes del impuesto, aumenta el impuesto, cambia la pendiente de la restricción presupuestaria, lo cual nos da el efecto sustitución, ¿sí? Pero como obviamente no ha aumentado el ingreso, lo que ocurre es que se traslada esa pendiente de ingreso hacia la izquierda, ¿sí? Dándonos el efecto renta, dándonos lo que vamos a llamar la curva de demanda de Marshall, que ya hemos visto en las primeras clases previas a iniciar el curso de Microeconomía 3. En este caso, el impuesto recaudado, aquí reescribí la misma fórmula, ¿sí? Aquí ya nada más multipliqué, y por tanto, TX1, la tasa de impuesto por X1, es lo que se le llama el impuesto recaudado. Es decir, el impuesto por la cantidad X1, ¿sí? Es lo que va a implicar el impuesto recaudado. Ahora, ¿qué pasaría si el impuesto se hubiese aplicado al ingreso? Vamos a ver. En este caso tenemos el impuesto sobre el ingreso. Aquí, ¿qué vamos a ver? Aquí vemos que aunque el efecto, aunque sea a las ventas, aunque sea el ingreso, aunque sea el precio, el impuesto recaudado es el mismo, la intención o la impresión muchas veces es que el impuesto a las ventas o el impuesto se pierde más, ¿sí? ¿Sí? Se dice que los consumidores pierden menos con un impuesto al ingreso respecto al impuesto de las ventas, aunque la recaudación va a seguir siendo la misma, ¿sí? Aquí vemos cómo tenemos la línea roja, el ingreso antes del impuesto, y en la línea negra, el impuesto después del impuesto, ¿sí? El ingreso después del impuesto. Vean que en este caso, al imponer el impuesto al ingreso, el impuesto recaudado, aunque sea el mismo, las ventas disminuyen. Por eso es que se dice mucho que se pierde más en ese tipo de impuesto que el impuesto al precio de uno de los bienes, ¿sí? Ahora vamos a ver toda esta teoría, en la teoría toda esta de los impuestos desde otra perspectiva. Muy bien, pensemos que M asterisco es la función de utilidad indirecta, ¿sí? Esta función de utilidad indirecta quiere maximizar el nivel de satisfacción directa, ¿sí? El nivel de utilidad directa, sujeto a la restricción presupuestaria que nosotros conocemos, donde X es el vector de los bienes X1, X2 hasta XN, y P es el vector de los precios P1, P2, hasta Pn, ¿sí? Así que sea
X asterisco, el vector que da la solución a la maximización del nivel de satisfacción dado el nivel óptimo de bienes que se están comprando. Sea E en función del precio y de la utilidad, la función del gasto. Y obviamente lo que buscamos es minimizar el gasto, donde ya P y X ya sabemos que son los vectores ya conocidos, sujeto al nivel de satisfacción o utilidad directa, el cual se busca maximizar, optimizar, lo cual indica este asterisco. Esto, como en un caso de dos bienes, ya lo hemos conocido, ya lo sabemos, ya lo hemos manejado. Seguramente ya conocen el problema de la dualidad, donde se busca maximizar el nivel de satisfacción sujeto a una restricción presupuestaria o minimizar el gasto sujeto a un nivel de satisfacción dado, lo cual nos da el punto A. Este punto A es el punto donde se maximiza el nivel de satisfacción y al mismo tiempo se minimiza la función del gasto. Por tanto, en nuestra función del gasto, donde entramos el precio de acuerdo y en función del precio y la función de utilidad indirecta, se puede obtener el nivel de gasto, ¿sí? El nivel de gasto óptimo, ¿sí? Que se puede alcanzar el nivel de satisfacción indirecto. Ahora bien, ya con esto podemos encontrar lo que llamamos o conocemos la identidad de Roy. Ahora bien, partamos del concepto propio de la curva de demanda de Marshall, ¿sí? Para todos los bienes. En este caso, tomemos la curva de demanda de Marshall para uno de los bienes que depende del vector de precios y del nivel de ingreso, ¿sí? El cual sabemos que tiene una pendiente negativa, la curva de demanda. Por eso tiene el signo negativo, en el cual encontramos la relación de la función de utilidad indirecta con respecto al precio y la demanda y la derivada de la función de utilidad indirecta con respecto al ingreso, donde I obviamente representa los bienes 1, 2, 3 hasta N, ¿sí? Y obviamente ningún precio es negativo, todos los precios son positivos, no son iguales a 0, ¿sí? Y obviamente el ingreso es estrictamente un valor positivo. En este caso vamos a buscar que, ya por definición no vamos a buscar de dónde sale cada uno, ¿sí? La derivada de la función indirecta con respecto al nivel de ingreso es igual a un valor lambda por la sumatoria de 1 hasta n de todos los precios multiplicados por las derivadas de cada uno de los bienes con respecto al nivel de ingreso. ¿Pero qué es esto? Esta sumatoria. Pues, o mejor dicho, ¿qué es esta parte? Pues esta parte es una proporción, ¿sí? Y la suma de las proporciones, ¿sí?, de todos los bienes va a ser igual a 1. Por tanto, este valor va a ser igual a lambda, ¿sí? No vamos a discutir de este momento de dónde viene lambda, ¿sí? Solamente es una parte que ustedes deben de conocer. Sustituyendo, acá tenemos lambda y por tanto, este lambda que está multiplicando con el menos, está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Eso es lo que se le llama normalmente identidad de Roy. Ahorita vamos a ver cómo funciona esa identidad de Roy con la política de impuestos.
Muy bien. Partamos momentáneamente. Disculpen que me pase. ¿Sí? Partamos momentáneamente de la función de demanda indirecta. ¿Sí? En el cual tenemos los ingresos que se obtienen de acuerdo a los impuestos, que más bien los ingresos que va a obtener el Estado, de acuerdo a la capacidad de los impuestos, de acuerdo a todos los bienes XY que se le van a imponer, donde XY siempre va a estar en función de los precios más los impuestos que se les van a otorgar, ¿sí? Ese ya es otro nuevo vector, ¿sí? El vector de precios más el vector de impuestos y el nivel de ingresos. Ahora bien, lo que queremos, es, como siempre, es maximizar el nivel de satisfacción. En este caso, aunque sea el nivel de utilidad indirecta, ¿sí? Y por tanto, sujeto a estos ingresos del Estado que se va a obtener por cada bien XY, ¿sí? Si derivamos nuestra función de Lagrange de acuerdo al nivel de impuestos, a los impuestos al bien Y, XY, vamos a obtener esta función derivada, donde mu en este caso va a cumplir el concepto, va a sustituir al concepto del multiplicador de Lagrange, para no confundir con el valor lambda de nuestra identidad de Roy. Como vemos, aquí tenemos la identidad de Roy, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, es la identidad de Roy. Por tanto, esto no cambia, se iguala a 0, la condición de primer orden, porque se busca maximizar el nivel de satisfacción indirecta, el nivel de utilidad indirecta, y podemos despejar a partir de esto XY, porque aquí tenemos XY, y obviamente aquí tenemos XY, ¿sí? Entonces, despejando XY, tenemos este resultado, menos mu sobre mu más lambda, ¿sí? Sobre la sumatoria de todos los otros bienes J hasta K de las derivadas parciales de todos los bienes XJ con respecto al precio PI multiplicado por los impuestos de todos los demás bienes TJ de 1 hasta acá. Pero fíjese, acuérdense que sigue siendo una función de demanda. Por lo tanto, esta función de demanda le podemos aplicar la llamada ecuación de Shlodsky. Quédense aquí y vamos a partir de aquí. Y bueno, y ustedes dirán, ¿para qué nos sirve tanto desbarajuste matemático? Ya aplicamos ahí donde les dije la ecuación de Shlodsky, donde aquí tenemos la curva de demanda de Higgs, el cual va a representar el efecto sustitución. Y aquí tenemos el efecto renta. Por tanto, vamos a pasar esto al otro lado, esto que está multiplicando, a todo esto que está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿sí? Quedando de esta forma. Y vamos a pasar toda esta parte de XY de este lado. Y formamos todo un elemento, ¿sí? Todo este elemento vamos a llamarle teta, ¿sí? ¿Esto qué nos va a representar? ¿Esto qué nos va a decir? Muy fácilmente, ¿sí? Entonces nos está diciendo que los impuestos se deben de elegir de una manera tal que toda nuestra suma ponderada que tenemos aquí y aquí, ¿sí? Debe ser igual para todos los bienes que existen, ¿sí?
Él es lo que nos va a decir, ¿sí? Esto que en palabras mortales, ¿qué significa? Significa que los impuestos, si el Estado quiere tener ingresos a partir de impuestos a los precios, ¿sí? Entonces, se debe de elegir una tasa similar, una tasa igual para cada uno de los bienes. Es decir, este es el caso del tema del IVA. Así de fácil, bueno, no de fácil, pero todas están en una forma que es muy similar al concepto que nosotros tenemos del impuesto al valor agregado. Muy bien, con esto terminamos con toda esta parte de los impuestos.